El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Mi encuentro con Dios fue cuando yo ya había escuchado mucho por oída a Jesús, lo reconocía por lo que decían otros, pero una cosa es conocer a Dios de oídas y otra cosa es pues de tener un encuentro vivo y real. Buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Qué más, Bienvenido. Jorgito? Qué alegría verte ahí sonriente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Anita, muy feliz. Estaba muy a la expectativa de este encuentro, muy contento, emotivo, esperando este momento. Qué alegría, Anita, que hayas aceptado la invitación. Ay, claro, a mí me alegró mucho cuando me invitaste. Y ahí tienes a la Virgencita atrás. Sí, aquí ando, yo dije, bueno, desde donde hago el live, y yo, bueno, pues si es de María, aquí con María, obviamente. Quiero mostrar a mi entorno, Dios mío, todo lo que hacemos aquí para organizar las transmisiones. Ah, no, si yo les contara, yo ni siquiera estoy en mi casa, tengo aquí una torre de libros que me están sosteniendo el, el celular. Sí. Y estás pues muy pinchada a punto de casarte. Sí, ¿Ah? sí, A ya 2 meses. en Tres 3 meses me caso. Dios mío, si en este live o ven después de este video, oran por mí y por mi futuro esposo. Nos alegramos muchísimo, Anita, contigo, con tu pareja. Qué rico con tu novio, qué chévere, qué bueno, qué bendición, qué testimonio tan lindo también. Hoy en día ya es todo un testimonio decir que alguien se casa, ¿cierto? Sí, Casi nadie se quiere casar. Entonces, bueno, te felicitamos y te damos la bienvenida. Bueno, Anita, eh, hagamos un momentico de oración. Si quieres, pidámosle al Señor el Espíritu Santo que nos ilumine o qué nos quieres decir para iniciar. sí, empecemos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te entregamos este espacio. Sabemos que nos usas a nosotros para acercar a otros a ti y te damos gracias por eso. Te rogamos que derrames tu Santo Espíritu en nuestra vida y especialmente en este ratico que vamos a tener para compartir sobre tu esposa, la Virgen María. Derrámate y regálanos la gracia de que a través de ella podamos seguirte sirviendo y amando. Que todos los que escuchen este ratico que vamos a tener de conversación, pues se sientan más atraídos por tu amor y también por el amor maternal de María. Amén. Amén, amén. Le queremos dar en este programa, en este live, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anita, ¿pero estás ahora acá en Colombia o no? ¿Estás lejos? No, estoy aquí en Colombia, estoy en la casa de mi novio visitando a mis suegris y sí, estoy aquí en Medellín. Qué chévere, qué bueno pues que podemos compartir. Bueno, Anita, sabes que la intención es ese testimonio con María, por eso hemos llamado el ciclo o pues esta serie, el lugar de María en mi fe, ¿cierto? Entonces, aquí lo fundamental es como María ha sido partícipe de tu proceso, del acercamiento a Jesús, de tu experiencia de fe, de tu caminar, cómo vas viendo esa luz, ese espacio. Estamos en el mes de mayo, que ya vamos finalizando y hay muchas advocaciones en mayo que se celebran. Es el mes de la madre, por María y por todas las hermosas madres. Pero entonces, ¿cómo es esa relación, Anita? A ver, empecemos por ahí. Es el mejor mes porque es el mes de las mamás, el mes de María, el mes de mi cumpleaños. Pero todavía no ha pasado. Pasó. Ya pasó hace 8 días del viernes. Bueno, tardecito, pero felicitaciones, Anita. Gracias, Jorgito. Bueno, a ver, mi relación con María hoy es buena, pero cuando yo era más pequeña, en la adolescencia, me costaba mucho entender el lugar de María en la fe y en general como
sí, como en mi vida. Sentía que amar a María era hacer a un lado a Jesús. Y lo sentí así por mucho tiempo. Pero, ¿cómo te parece, Jorgito, que justamente tengo un amigo que cumple el mismo día que yo? Compartimos cumpleaños, somos coetáneos. Es un amigo que conocí en la universidad, ¿cierto? Y Miguel, recuerdo que él me decía, nosotros teníamos conversaciones muy profundas sobre la fe y recuerdo que nos encontrábamos muchas veces en Eucaristía, en misiones, éramos de pastoral universitaria y yo le decía una vez en una conversación que yo me quería parecer, pues que yo quería amar mucho a Jesús, que yo quería amar mucho a Jesús todos los días más. Y él un día me dijo, pues si tú quieres amar mucho a Jesús, tienes que parecerte mucho a María, porque estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, en este mundo pudo amar más a Jesús que, que María, que es la mamá. Pues dicen que no hay amor más grande que el de una madre. Sí. Entonces, a nivel terrenal, ningún santo, o sea, ninguna persona puede decir que ama tanto a Jesús como lo amó su mamá, ¿cierto? Entonces, Anita, qué buena esa respuesta, porque bueno, yo precisamente hago este live porque a mí pues también no lo he dicho en ninguno de los live que hemos hecho, pero a mí me ha costado también la relación con María, porque yo he tenido una formación muy en la Biblia desde Yeshua, ahora desde la universidad, pero por ejemplo el año pasado uno de las materias que traje fue la mm, Mariología. Claro, muy teológica, todo eso, pero también me abrió como esa mirada hacia la madre. Entonces, también como en esa intención que te propuso tu amigo, yo tomé esa decisión. Yo quiero hablar de María porque la quiero conocer y me quiero acercar, ¿cierto? Quiero entender también los otros testimonios, las otras experiencias con María que me ayuden a fortalecer la relación con ella. Entonces, mira qué chévere. ¿cómo te La, parece que por allá en 2016 o 17 llegó a mi vida, llegó a mis manos llegó un libro de María y un rosario que pues yo viví un tiempo por fuera del país y de esas cosas de cuando uno se siente como muy solo, yo estaba en otro país muy sola y fui a misa y justo la misa fue en español y en las iglesias en Estados Unidos tienen como unas estanterías y uno puede coger libros gratis. Y a mí me llamó mucho la atención un libro que decía Meet Your Mother, conoce a tu madre. Y yo me llevé ese libro. Y ese libro me cambió demasiado la visión que tengo de María porque era de Mariología y hablaba como de los 5 dogmas de nuestra fe católica sobre María y los explicaba todos, explicaba, o sea, bíblicamente también pues de donde se sustentaba un poco esos dogmas, aunque sabemos que los dogmas de fe son como verdades que creemos. Em, pero bueno, fue muy lindo y digamos que o sea, con esa conversación que tuve con Miguel, la lectura de ese libro me sirvió muchísimo. super bueno, Anita, bueno, entonces, pero ahora hace ya un buen tiempo que ha ido creciendo esa relación con ella, o sea, todo esto te ha ido sirviendo. ¿En qué momento sentiste que comenzabas como a coger mejor a María en tu corazón? Pues bueno, leí ese libro y eso me llevó como a sentir sí, una profunda, no sé si necesidad, la palabra no es necesidad, pero era como una profunda certeza de que quería estar más cerca de María, porque estar más cerca de ella me iba a hacer estar más cerca de Jesús. Uno tiene miedo de que si estoy cerca de ella, entonces me voy a alejar de Jesús y eso es mentira, o sea. Ella no, o sea, ella siempre va a estar cerca de Jesús, siempre. O sea, eh, incluso cuando vemos las imágenes de la Virgen, eh, hay como algo que se explica y es que siempre está con Jesús. Incluso si no está con Jesús es porque tiene la cinta, está en embarazo. Entonces, como que eso me hizo darme cuenta de que estar cerquita de ella también era estar cerquita de Jesús. Entonces, bueno, me empecé a acercar más
Y también a través de la palabra, de la lectura, me empezaba a interesar más por cada uno de esos textos donde se mencionaba a María y empezar a ver sus virtudes, pues su humildad, su capacidad de servicio, su maternidad, porque pues la recibimos como madre cuando Jesús muere en la cruz y no se la entrega como madre solo a Juan, sino que en Juan está representada la universalidad de la iglesia, o sea, el mundo entero, eh, como su capacidad para escuchar, poner por obra la palabra, como, sí, cuando uno dice María que es fiel discípula, porque es fiel discípula, porque lo que la hace grande no es que haya sido la mamá de Jesús, porque ella pudo ser simplemente la mamá, pero es que ella decidió seguirlo, escucharlo y que pone por obra las palabras, o sea, encarna tanto el Evangelio que fue capaz de decirle sí al Espíritu y que se hiciera oída, pues el Hijo de Dios en su seno materno, o sea, es algo demasiado sobrenatural, pero es que la palabra da vida y ella acepta esa palabra y por aceptar la palabra, pues en su seno, en su vientre materno, acoge la vida de Cristo mismo. Y bueno, esas son verdades que uno empieza como también a descubrir a través de la palabra. Así es, Anita, ¿no? Va como creciendo en eso. Ahorita cuando empecé el saludo precisamente les decía eso, ¿cierto? María que dice, hágase en mí según tu palabra, en el Evangelio según San Juan en la boda de Caná dice, hagan lo que él les diga cuando busca a Jesús, que dice el texto, tu madre y tus hermanos te buscan. El Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Entonces es bonito cuando uno va entendiendo esa parte de María como esa acompañante del camino, María como quien nos lleva a Jesús o quien nos muestra a Jesús. Bueno, Anita, cuéntanos un poquito más cómo llegaste a Jesús, cómo conociste a Jesús y si de una nos puedes ir diciendo entonces cómo María te va acompañando en ese proceso de conocer al Señor, cómo te encontraste con Él y qué lugar va teniendo María en esos encuentros. Bueno, pues con Jesús, o sea, yo siempre he dicho como que mi testimonio es un poco atípico, porque mi testimonio no es como el de la mayoría de personas, como que su vida cambia, pues da un giro de 360 grados, pero realmente sí, sí, o sea, mi encuentro con Dios fue cuando yo ya había escuchado mucho por oída a Jesús, lo reconocía por lo que decían otros, pero una cosa es conocer a Dios de oídas y otra cosa es pues de tener un encuentro vivo y real. Eh, Pienso un poco en Pablo, o sea, le hablaban de Jesucristo, le hablaban del resucitado, pero como él no había tenido un encuentro con él, pues no vivía para Cristo, ¿cierto? Entonces yo en 2012, pues decido ir a servir a un retiro de jóvenes y en ese retiro, a través del servicio, eh, pues el Señor me habla a través en ese retiro, a través de una actividad muy puntual y a través del abrazo de una persona, yo experimento como Dios me habla y me revela aquello para lo que me creó, ¿cierto? Y me lo revela a través del texto de Jeremías capítulo 1 versículo 5 donde me dices que yo te haré profeta de naciones y yo en ese momento no entendía. Yo no entendía y pasaron creo que varios años. Eso fue en 2012, yo empecé la universidad en 2013, había entrado a estudiar comunicación y estando en la carrera me di cuenta que yo no quería realmente solo ser una comunicadora más, cierto, que yo quería dedicarme a anunciar la mejor de las noticias. Y es en la universidad y en todos esos 5 años donde yo me enamoro realmente de Dios, del servicio, de la misión. Es durante ese tiempo donde también me acerco a María, o sea, eh, creo que de la mano del encuentro de Dios vienen muchas transformaciones en la vida y una de esas transformaciones fue también acoger a María pues como madre. Y bueno, no, creo que se ha manifestado de muchas formas, ¿cierto? La presencia de María también en este camino espiritual. No sé, yo siento que ella es de muchos detalles y mira, es muy curioso porque les voy a contar un testimonio de hoy, uno solo de hoy.
Yo hace rato había quedado con Jorgito de acompañar este live y cada que decido o hablar de María o hacer algo especial por María en su día o que la tengo presente en algo, ella me devuelve como, no sé si decir el favor, pues porque no es que yo le esté haciendo un favor a ella, pero por ejemplo, hoy recibí una llamada de un amigo sacerdote, él vive en Bogotá, nunca viene a Medellín y vino esta semana a un retiro y pensó que el retiro era hoy hasta las 6 de la tarde y resulta que salió al mediodía y me llamó y me dijo, Anita, te quiero saludar. Y fue un saludo súper corto, o sea, estuvimos de acaso media hora, 40 minutos juntos, pero cuando me saludó, me dijo, me entregó esto. Me dijo, mira, te quiero entregar un rosario ortodoxo. Lo hizo un seminarista, lo hizo orando y era como, pues yo decía, increíble, o sea, justo hoy que tengo un live para hablar de María y me suelen pasar mucho esas cosas, o sea, yo no lo sé explicar, no es que me pase siempre, pues, pero a veces buscamos cosas muy sobrenaturales y no, miren, en algo tan simple, pero es como que María se ha ido manifestando con detalles. Sí, Anita. Sí, es que bonito, qué chévere que nos has contado eso, porque es el obrar también de la madre, o sea, que ella realmente participa en nuestro camino de fe y irlo comprendiendo, irla observando, ya que es madre, que es mujer, tan importante para todos nosotros esa relación. Anita, ese texto que nos mencionas, ¿es tu texto el que nos querías compartir hoy o tienes otro texto bíblico pensado? Sí, pensé muchos o sea, había pensado inicialmente el de las bodas de Caná, luego pensé el de cuando Jesús nos entrega a María, pensé incluso ese texto en el que Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que acogen mi palabra y la ponen por obra. Pero preparando este live aquí al lado tengo a Camilo. Camilo es mi novio y él ama mucho más a María que yo. De hecho, su conversión se la debe a María. Ahorita hace algo que se nos una. Súper, súper bien. Y, y él me decía, ¿qué tal el texto de cuando María se pone en camino a servir? Y yo le dije, sí, ese va a ser. Entonces es un texto que está en Lucas capítulo 1 versículo 39. Ya el ángel se le había aparecido a María, ya ella le había dicho, pero ¿cómo va a ser esto posible? Ya el ángel le había explicado cómo iba a ser posible y ya María había dicho, aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú digas. El ángel la dejó y ahí sigue diciendo, por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa, o sea, esto me impresiona mucho, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eh, bueno, podríamos seguir el texto, ya después viene el Magnificat, pero yo me quiero quedar con el versículo 39, que es un versículo que para mí es muy particular ese texto bíblico, porque en 2023 Dios me dio pues como el regalo y la fortuna de después de 10 años, porque desde el 2013 yo sentía en mi corazón un deseo de ir a una jornada mundial de la juventud, pues en 2023, 10 años después, puedo ir. O sea, yo de verdad llevaba 10 años pidiéndole eso a Dios. Y el lema de esa jornada mundial fue hay prisa en el aire, ¿cierto? Qué lindo. Sí, y estaba inspirado en ese versículo. Entonces, todas las homilías del Papa, todos los mensajes del Papa Francisco estaban unidos a ese texto bíblico y digamos que lo que más se me quedó es esa disposición apostólica de María, esa disposición al servicio de María, incluso en un momento de mucha vulnerabilidad, porque primero estaba en embarazo. Segundo, pues por la tradición judía sabemos que había quedado en embarazo y no estaba casada. Entonces,
ante la tradición judía, pues debía ser apedreada. Y pues tercero, que no fue como que, ay, me voy a poner a pensar si vale la pena ir a servir. No, dice, deprisa, o sea, se levantó deprisa y sabemos que, o sea, nada se escribe porque sí en la Biblia, o sea, nada se escribe porque sí. Que digan que se paró deprisa a servir es muy lindo porque cuántas veces nosotros hacemos las cosas con pereza, cuántas veces hacemos los favores con pereza, cuántas veces hacemos cosas sin, o sea, como sin un serio sentido y como lo decía ahorita, como ese celo apostólico por ir y hacer. Entonces, ese texto bíblico me gusta mucho y siento que como en mi encuentro con Dios, yo siempre he dicho, mi encuentro con Dios fue a través del servicio, esa, esa actitud de María también siento que o sea, se une mucho a eso que representa para mí el servicio en mi vida espiritual. Anita, Y ese versículo me encanta. yo no me había en ese detalle porque mi Biblia dice, se dirigió con prontitud. Pero estaba pensando que Lucas tiene mucho esa expresión de vayan a prisa o fueron a toda prisa. Por ejemplo, los ángeles también van a toda prisa, perdón, los pastores también van a toda prisa. El padre en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11 dice que lo vistan, dice a los sirvientes, háganlo deprisa, toda prisa, vistan, le pongan el anillo. Y una vez leyendo sobre la explicación de esa prisa, decía un teólogo que es la inmediatez del reino, es la urgencia del reino. No es que las cosas de Dios uno las tenga que hacer a la carrera, no, sino que es sentir urgente esto, o sea, esto es muy importante porque muchas veces nosotros, lo decías ahorita, aplazamos, dejamos para mañana, a veces lo de Dios lo dejamos en otro lugar, y si haces esto y si ves esto, no, pero mañana o pasado o el próximo lo hago, ¿cierto? Y entonces qué lindo eso porque el Señor te llamó precisamente en un retiro, a servir en un retiro, pero me parece también impactante porque normalmente cuando uno lo invitan a servir es porque lleva un buen tiempo de camino. Anita, Yo llevaba ya tiempo de camino, o sea, yo ya realmente yo ya seguía a Dios desde los 13 años, aunque mi encuentro fue, no es que yo desde pequeñita, o sea, a los 13 en la escuela, pero desde antes en el grupo del colegio, en el grupo juvenil. Lo que pasa es que, como te decía ahorita, una cosa es conocer a Dios de oídas, otra cosa es tener un encuentro personal con Él. Entonces, mira que sí, fue muy lindo y lo que te decía ahorita, o sea, lo más impactante es que se pone deprisa a servir, pero en un momento de mucha vulnerabilidad. Que seamos honestos, nosotros somos muy cómodos. Servimos cuando tenemos tiempo, cuando estamos bien. Miren, a mí, yo tuve una misión el año pasado en Cali y me enfermé horrible, pero horrible que era con fiebre predicando y salía de una predica y me ponían inyecciones, yo estaba llevada. Y la verdad, yo no la disfruté, o sea, fue como una misión que yo dije, Dios mío, ¿yo por qué me vine? O sea, porque estoy acá? Y qué triste, porque mira, o sea, veo este versículo y pienso en María, que obviamente es súper vulnerable, como les decía ahorita, yo nunca estaba en embarazo, pero yo sé que un embarazo no es sencillo, y se fue a servir, pues qué gran ejemplo. inclusive hasta desde el conflicto interior, ya sería muy difícil porque ya queda en embarazo ahí, un embarazo medio enredado, imagínate todo lo que implica. Y es verdad, también a veces nuestras misiones son muy cómodas, nos acogen en una buena casa, llegamos a predicar a un auditorio o dentro de la misma ciudad, pero realmente ya es un recorrido exigente para llegar a su prima Isabel. Pues yo aprovechando este texto, Anita, que nos has propuesto, también me gusta mucho esa parte donde Isabel le dice a María, bienaventurada tú o feliz tú, que has creído que en ti se cumplirían, que has creído que se cumplirían las cosas
que te fueron dichas de parte del Señor. A mí me parece tan hermoso esa parte porque ella cree, escucha, o sea, se le revela las cosas de Dios. Me parece hermoso también la palabra feliz o bienaventurada, Macarios, gozosa, ¿cierto? Jaire, todas esas expresiones que hacen referencia a la felicidad. Y esa es la misma palabra que tiene el ángel para ella, ¿sí o no? Alégrate, feliz, llena de gracia. Y es la misma palabra que ella tiene sobre sí misma. Desde hoy me llamarán dichosa, bienaventurada. Esta es estas expresiones han llegado a mi corazón y las he repetido casi en todos los likes que he tenido porque me gusta, porque me impacta y porque yo creo, Anita, que nos sana, ¿cierto? Muchas veces no nos experimentamos felices, bienaventurados, por lo que decías ahorita, porque hay un problema, porque tenemos salud. Y en medio de circunstancias no tan buenas, yo creo que no tan buenas para María, ella expresa la bienaventuranza, la felicidad, el gozo, ¿cierto? Incluso hoy me compartió un texto muy lindo de San Agustín y de San Francisco y el mejor amigo que se llama León, justamente. Y San Francisco le decía a León, al hermano León, cuál era la alegría verdadera, pues como la verdadera alegría, y que la verdadera alegría no estaba en los momentos de servicio, que la alegría no está, la perfecta alegría, no está en los momentos de servicio, no está en los momentos de compartir con los que se ama, no está ni siquiera en hacer la voluntad de Dios, sino que la perfecta alegría está en glorificar a Dios y sentir paz incluso en los momentos más dolorosos de la vida, que esa es la perfecta alegría. Y a mí me impactaba mucho eso y claro, pienso en María que ella sabemos que venía de una tribu que conocía lo que le iba a suceder al Hijo de Dios, que esperaba el Mesías y que conocía las profecías. Y no podemos saber que María sabía pues, cómo iba a morir Cristo, no, o sea, ella no lo sabía. Pero eh, ella seguramente ya tenía en su corazón como esa espada que le iba a traer algún día al alma, ya sentía esa espinita en el corazón. Y qué lindo que igual ella no pierde esa dicha, esa alegría, ese gozo, ¿cierto? Eso me parece muy lindo. Y que en ese momento particular, en embarazo, quizás perseguida, quizás con dudas de qué pasaría con José, pues igual se le reconoce como alegre. Alegre. Anita, bueno, esta experiencia con Jesús, con María, ¿cómo cambia tu manera de ver la vida? Aunque bueno, desde muy pequeña estás en el camino, no es mi caso, ¿cierto? Yo llegué al camino a los 27 años después de muchos errores, pero has tenido la presencia de Dios en tu vida. Después de esa experiencia, ¿cómo sientes que María y bueno, y en definitiva el Señor, transformó tu proyecto, cambia tu proyecto, tus sueños? Pues yo siento que más que cambiármelos es como que cada día me dan más plenitud, ¿cierto? En María sí encuentro como un modelo. No estoy diciendo que yo vaya a ser como María, porque pues no soy santa, no soy la Virgen María, pues o sea, pero ver las virtudes de ella sí es algo que yo quisiera reflejar. Eh, ¿Cierto? Como que sí veo en ella un modelo que todas las mujeres que nos llamamos católicas, que nos llamamos cristianas, pues podemos seguir. Entonces la veo como un referente y modelo de vida al que me quiero asemejar. Eh, y Cristo, bueno, pues me ha deshecho planes, me ha roto planes, me ha mostrado nuevos sueños, me ha regalado nuevos sueños, sueños que no imaginaba llegar a tener en mi corazón. O sea, como que creo que quien se encuentra con Cristo no vuelve a ser el mismo, no porque la vida le gire como normalmente suele hacer, sino también porque su perspectiva de vida cambia. ¿Cierto? Las prioridades cambian, el orden divino de las cosas cambian. Si uno pone a Dios en el centro, pues entiende la vida de una manera mucho más
más simple también, porque entonces todo es pasajero y lo único que permanece es él. Y aunque es una lucha diaria, o sea, no significa como que no sufra por bobadas, sí sufro por bobadas, digamos que hacer más consciente que Dios es lo único permanente, revela y regala mucha paz al corazón mío y al corazón yo creo que de cualquier creyente. Anita, bueno, entonces me refería un poco qué proyectos te ha revelado el Señor. ¿Qué haces hoy? Ah, ya, ya, ya. Evangelización, para el servicio. Yo te doy muchas cosas, seguramente la gente te ve y bueno, ¿cómo llega eso a tu vida? ¿Cómo llega, por ejemplo, la evangelización en las redes sociales? Ah, ya, ya, ¿Cómo ya. llegan esas invitaciones a predicar a un lugar, a otro? Esas salidas que has hecho por la Jornada Mundial de la Juventud u otras comisiones o servicios que vas experimentando como proyecto, como inclusive bonito si nos cuentas un poco también. Bueno, vamos por partes y ahorita te pregunto lo otro para que no se nos mezclen muchas Pues cosas. mira, eso llega también pues porque yo les conté que el Señor me habló a través de ese texto de Jeremías, entonces yo pues en la universidad yo me daba cuenta que yo disfrutaba mucho más, no sé, una misión, hablar de Cristo, que ir a grabar un video de cualquier bobada pues de, que me ponían en la universidad. Que yo disfrutaba más, no sé, escribir para la pastoral universitaria que escribir una noticia o un reportaje sobre cualquier otro tema. Y bueno, yo me voy un año a Estados Unidos, ese año sin querer queriendo terminó de misión, pues sí, no me fui de misión, pero terminé como de misión. Y y cuando regreso, pues me cuesta mucho la vida laboral, o sea, me cuesta mucho no tener tiempo para Dios. Como que ya tenía que trabajar y el tiempo que me sobraba en la universidad cuando no estudiaba se lo dedicaba a Dios. Y ese año que viví en Estados Unidos, casi que todo el tiempo era de misión también, o sea, me mantenía en la iglesia, en grupos. Entonces cuando llego y tengo un horario de 8 a 5 donde a bregas pues iba a misa, pero no hablaba de Dios, yo sentía en mi corazón que tenía que existir otra manera de llevar la palabra. Y decido entonces empezar, obviamente oré mucho, oré por ahí un año, hasta que decidí pues empezar en las redes sociales y bueno, ya eso empezó en 2019 y todo lo demás les cuento, pues o sea, ya estando en las redes sociales y no solo en las redes, porque es que yo también servía mucho en la escuela, en el grupo de jóvenes, todo, como que Dios me fue revelando los dones que había puesto en mí. Y, y yo siento que no es que yo haya buscado los viajes o las misiones o que me inviten a un lugar, no, es como el Señor te confirma también con ese tipo de cosas, ¿cierto? Si no sé, si yo fuera cantante y me invitaran a cantar, pues Dios me estaría pidiendo que yo pusiera el don del canto a su servicio. Pero a mí no me están invitando a eso. A mí qué me están invitando? Justamente a temas de pastoral digital, a acompañar a personas que quieren lanzarse aquí en las redes sociales a hablar de Cristo, a crear comunidad también más allá de las pantallas. Entonces es Dios también revelando que pues eso, o sea, que hay frutos detrás de la misión. Em, lo del viaje, pues también se dio pues, porque yo se lo pedí a Dios. Eso también siento que fue como un regalo. O sea, es que obviamente trabajé, ahorré, pero, o sea, era muy difícil y allá de verdad que vimos la providencia de una manera, o sea, yo creo que nadie cuenta las historias que nosotros contamos. Y ahí es donde uno dice, definitivamente, esto Dios lo quería, ¿cierto? O sea, es como Dios confirmando que en ese camino te quiere. Incluso pues como con el trabajo que tengo en este momento, que no tiene entre comillas nada que ver con Dios, pero tiene todo que ver con Él, porque es hablarle a jóvenes, adolescentes de muchos temas que de los que no, o sea, quizás no reciben la palabra directa pues de la Biblia y no voy y les predico de Cristo, pero les hablo de muchos temas que finalmente terminan acercándolos
a vivir una vida más plena. También siento que es Dios como confirmando que esos son los dones que ha puesto en mi vida. Así es. Anita, una experiencia que yo he visto mucho en las mujeres que siguen al Señor, las mujeres jóvenes que siguen al Señor, que tienen una vida, digamos, de discipulado, y es que les cuesta mantener, digamos, esa relación afectiva, esa relación de noviazgo, como que no aparece el novio, ya tengo 20, 22, 23 y nada, y entonces, ¿por qué mi amiguita que vive en el mundo y es decir, le sobran los hombres o no sé qué? Eh, Ahora, pues, yo pienso que va siendo también un testimonio, imagina que te preguntan mucho eso, Ujú. precisamente, ¿qué le dirías a una mujer de fe, a una joven que puede ir en su camino y que de pronto quiere vivir bien sus noviazgos, su experiencia? Cuéntanos un poquito de tu experiencia ya este proceso de casarte y todo esto, cómo lo vas viviendo en la fe, en el Señor, en la compañía de María. Sí, sí, sobre todo que las entiendo, porque es que yo duré 6 años soltera, o sea, yo duré mucho tiempo sola y yo también llegué a experimentar como esa frustración o esa desesperanza, muchas veces llegar a pensar que no, pues entonces no existe nadie para mí. Me acuerdo mucho una señora en ese trabajo, en ese primer trabajo que tuve, yo me ponía mucho una medallita de María, ella me decía, usted se va a quedar sola. Se va a quedar sola porque es que usted atrae la soledad, porque se pone la Virgen y mire, la Virgen siempre está sola. Y yo, gracias a Dios, ya había leído mucho y yo le decía, sola, ya no está sola, ya siempre está con Cristo y yo también siempre estoy con Cristo, pero me da una piedra que me dijera eso y a ver, no, ¿qué les diría? O sea, realmente lo que están viviendo es normal, Jorgito. O sea, cuando uno siente que Dios los llama a la vida, pues que la vocación es el matrimonio, pues uno sí tiene como esa urgencia y ese anhelo de que, bueno, entonces que llegue ya la persona. ¿Cuál es el problema dentro de ese asunto? Que primero, cada vez le preguntamos menos a Cristo qué quiere para nuestra vida, o sea, si realmente pues es la vida matrimonial y que decimos amar la voluntad de Dios, pero si la voluntad de Dios es que en este momento estés sola, entonces es porque quiere que tú te enamores profundamente de Él. Y yo tengo una experiencia muy particular porque esto es algo muy extraño de entender, pues, pero yo tuve un momento, o sea, tuve un año donde me sentía muy íntima de Dios, o sea, muy íntima, tanto que yo empecé a sentir como si yo fuera la esposa de Cristo. Era algo muy raro. Y solamente cuando eso sucedió fue que llegó Camilo, o sea, y es como que yo sentía una unión tan estrecha con Dios que yo decía, nada me falta, o sea, nada falta. Puedo estar, o sea, podría estar sola el resto de mi vida. Y yo creo que solamente cuando realmente ponemos a Dios en el centro y nos damos cuenta de que Él es el todo, llega la añadidura. Y ese otro, que es la añadidura, pues no va a representar el sentido de mi vida, ¿cierto? Diferente sería si llega y yo lo pongo en el centro de mi vida y entonces dejo a Dios a un lado, que también conocemos muchas historias así. Entonces, eso tampoco es sano del todo. Entonces, ¿qué le diría a las niñas que de pronto pasan por esa situación? Primero, que oren mucho y que le pregunten al Señor si realmente, pues, la vida matrimonial, si es lo que Él quiere para ellas. Y que la voluntad de Dios también muchas veces implica renunciar a lo que socialmente consideramos que es lo más aceptable. Porque también hay, o sea, hay muchos conventos que necesitan religiosas y antes, por ejemplo, había demasiadas vocaciones religiosas. ¿Qué pasa hoy? O sea, que también siento como que las redes sociales nos hacen mucho daño porque podemos llegar a como a seguir estándares de vida que se ven demasiado atractivos, demasiado llamativos, pero pues, ¿quién dice que es más fácil un matrimonio que vivir en un convento? ¿Quién dice? O sea, ¿quién dijo que se vive más bueno en un matrimonio casados? No, o sea, cada
vocación tiene sus cruces, pues no sé, y yo llegué también a plantearme la vocación religiosa, o sea, nunca lo sentí como que Dios me llamara, pero yo llegué a preguntarme, o sea, ¿será que Dios quiere esto para mi vida? Eh, y uno no tiene que tener miedo de escuchar pues también como las respuestas del Señor. Yo creo, Anita, que tenemos una responsabilidad muy grande, los que hemos tenido una experiencia con el Señor, y es, o sea, hablar, poner esto en los medios, en las redes, promoverlo, anunciarlo, porque cuando uno entra a las redes, a todos nos pasa, porque si tenemos Instagram y hablamos acá, y si tenemos TikTok, y si tenemos Facebook, y si tenemos YouTube, pues vemos todo. Y lo que genera millones de seguidores no es precisamente esto, ¿cierto? No tendría uno que estar metido en la estrategia, y si uno se mete en la estrategia, muchas veces termina uno, no sé, angustiado porque la estrategia no le dio, o haciendo lo que no tiene que hacer porque la estrategia te dice es que eso no funciona, entonces tenés que hacer otra cosa. Y cuando uno ve que el Señor lo ha amado a uno tanto, lo ha bendecido tanto, y que Ujú. precisamente la vida religiosa, por ejemplo, o el matrimonio no es lo que más se promueve. O sea, los videos que tienen más vistas son los que se burlan del matrimonio, los que hablan de lujuria, de Ajá, sexo, de otras cosas, o de la burla por el hermano, de la crisis, o del sufrimiento, o de las desgracias. las infidelidades. Todos esos temas son los que van a ir en el top. Y entonces cuando uno se interesa por hacer estas cosas, pues obviamente uno sabe que va en un nadadito más lento, pero que yo creo que tenemos esa obligación, ¿cierto? Que el que llegue al live, pues sabe que se va a encontrar con un lenguaje más reposado, más suave, más tranquilo, y que pues esperemos que le llame la atención. Y tenemos esa responsabilidad. O sea, ¿por qué no hay religiosas ahorita a montones? Pues yo creo que las religiosas van a tener que irse volcando a estos medios, irse mostrando, y ya muchas lo han hecho, ¿cierto? Sor Selfie y muchas otras que hemos visto que se han ido interesando. Y yo creo que ese es el camino, y no solamente la vida religiosa, sino la vida matrimonial, por ejemplo, todo eso que nos estás contando, y el testimonio que comenzarán a dar ustedes como esposos en estas redes, como esposos creyentes, como esposos que tienen otro lenguaje, ¿cierto? Que hay otras búsquedas, va a ser fundamental. Yo le pido mucho al Señor que me dé la gracia de mostrar la familia. Yo siempre, Mm. ¿cómo hago para mostrar la familia? A mí me interesa es mostrar la familia, que me vean con mis hijas, que me vean con mis hijas, porque eso es lo que el mundo necesita, Claro. ¿cierto? Realmente yo creo que eso es lo que el mundo necesita, volver a la vida familiar, que la gente sienta la seguridad de la familia. Anita, muy bien, muy, muy lindo todo lo que nos vas compartiendo. Eh, Quisiera como ir redondeando, precisamente haciendo ver cómo en esa relación con María, cómo te ayudó María a ir clarificando la vocación, a ir definiendo el qué hacer diario, las redes, cómo te acompaña ahora en tu relación de novia, casi esposa, cómo vas viendo esa experiencia con María. Pues mira, yo creo que, a ver, ¿cómo me va clarificando un poco la vocación? Mostrándome un modelo de mujer, ¿cierto? Por ejemplo, pues en la relación con Camilo, yo siento que a mí me ha tocado pulir muchas cosas de mi carácter, ¿cierto? Porque pues obviamente para que una relación funcione necesita mucha docilidad. Y yo siento que apegarme a María me ha permitido también, pues, como adquirir virtudes de ella. Ojalá las tuviera todas y ojalá las tuviera como en su máximo potencial. Eso respecto a la vocación. Y creo que también las virtudes de María pues inspiran al tema de la evangelización. Eh, pues María está en Pentecostés, está presente en Pentecostés. María también anuncia, ¿cierto? Es discípula, o sea, escucha la palabra,
pero también sirve. Entonces, como que es también un modelo y referente a la hora de la evangelización. Y hay cuando uno hace las letanías a la Virgen, hay una muy particular y es que dicen, en una de las letanías dice Reina de los Apóstoles y Reina de los Profetas. Y a mí siempre me ha llamado particularmente la atención estas dos letanías. Todas las letanías son muy lindas y tienen un profundo sentido teológico, pero cuando uno se acoge a María como apóstol y como profeta, que finalmente cuando uno está anunciando, pues está siendo profeta, pues también siente como ese patrocinio de la mamá, ese patrocinio de María, que aboga por uno, que va delante de uno, que cuando uno está predicando, pues también está ella al lado, ¿cierto? Abogando e intercediendo por uno y siento que María también como que abre muchas puertas. Eh, Sí, a mí me pasa muy particular y es que casi siempre, o sea, casi, no voy a decir que siempre, pero en la gran mayoría de celebraciones litúrgicas de la Virgen María sucede algo especial o me invitan a una prédica o me invitan pues si por ejemplo este sábado que va a ser el 24 me invitaron también a hablar a un grupo de mujeres, como cosas así que son como el 31 que es la visitación, aquí me está recordando Camilo, me invitaron también con un grupo de pastoral digital en Bucaramanga, o sea, como que es muy particular, o sea, es como si ella patrocinara también muchas cosas apostólicas. Es muy bonito en general. Ah, sí, también aquí Camilo, si les que vengas a También es una ayuda adecuada. Camilo, el tema, nosotros tenemos un testimonio muy lindo con Fátima, vea, salud. Buenas ¿Qué noches, más está? ahorita, ¿cómo va? Bien, hermano. Escuchando, muy feliz, Vea, Farolito, también escuchando todo queremos. lo que ha hecho Enana, pues yo también escuchando, pues y como recordando todo lo que ha hecho en mi vida. Y de verdad que sí, pues yo resumiría a María, no me lo han preguntado, Vale. pero es la dadora de todas las gracias. Entonces, ella, sin darte cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, transforma tu vida y la llena de gracias y de regalos. Obvio, el que la regala es Jesús, ella es la mediadora y, y por muchos años conociendo a María y buscando a María, jamás pensé que me iba a enamorar así de Jesús. Y hoy vivo enamorado de Jesús, ya pienso como, ay, tengo muy descuidada María, pero es que Jesús es la paz y es el amor total, pero es como esa gratitud a María que siempre está cuidándonos, siempre está custodiándonos y nos regala, sí, nos permite ver a Jesús también, nos lleva a Jesús. Entonces, sí, es espectacular, espectacular lo que ha hecho en nuestra vida. Me pasó que cuando Esperen que es que también hay otro invitado. estaba en Fátima trabajando, Perro. estaba en Fátima trabajando hace 4 años en un viaje de trabajo y ya llevaba unos meses solo. Por primera vez en mi vida estaba solo, pues sanando heridas afectivas y temas así. Y, y recuerdo que iba en un viaje con muchas parejas y yo iba solo coordinando ese bus de ese viaje. Y yo era como, Dios mío, ¿qué es esto tan lindo? Estas parejas tan admirables. Y yo me sentía súper solo. Y yo decía, Dios mío, no, yo quiero alguien que acompañe mi vida, que podamos compartir, que podamos vivir esto. Porque era un viaje muy lindo, pero sí, me sentía solo. Y ya conocí a Ana, pero no se había despertado ningún gusto Sentimiento. de ningún tipo. Simplemente, hola, ¿qué más? Ya estaba escondido. Ajá. Y no, y yo también, sí, pues no. Y un año después, un año y medio después, cuando éramos novios, cogí yo y recordé esas fotos y las imágenes que un día subí unas fotos desde allá. Y ese día, Ana me escribió Que orara por mí. diciendo que orara por ella. Fue muy lindo ver cómo hizo parte también de... Sí, o sea, yo le había pedido oración y él estaba en Fátima. Y fue muy casual, pues porque él oró, pero él dice que no, pero además que oró para que yo fuera la novia. No, simplemente oré porque pues, varias personas me pidieron oración, pero ninguna de las personas que me pidieron oración ese día nadie me
pidió orar por ellos. Fue como que orar por esta intención, orar por esta otra, o qué lugar tan bonito, qué lugar tan hermoso, pero nadie me dijo, ora por mí. Entonces, ya siendo novios, yo como que, uy, ¿qué es esto? Qué locura. Y bueno, como tú lo dices, pues como que María pone cosas en el corazón que las vamos guardando y obviamente con toda esta preparación para el matrimonio también ha sido espectacular lo que empieza a crecer, ¿cierto? Y de verdad que sí, o sea, Contanos la visión que vos experimentás de María en la relación que llevas con Ana. ¿Cómo les ha acompañado María? Es que Camilo siempre quiere hacer el rosario y yo no. Entonces, Dios, eso que se resume. todo el en mejor. eso se resume nuestra relación con María, mentira. No, o sea, yo siento, pues ya, yo tengo una historia muy particular, muy diferente a la de Ana, pero mi conocimiento de Jesús fue a través de María. Ujú. Entonces yo empecé a buscar a María y a hacer el rosario por cumplimiento, solamente porque haga eso, que eso le va a hacer bien en un principio. Y efectivamente, al paso de varios años empecé a ver que mi vida cambiaba, entonces me enamoré del rosario. Y hoy en día en la relación, o sea, para mí el rosario es fundamental y es mi camino a encontrarme con Jesús porque me regala una paz inexplicable y hace parte, pues algunos días lo hago en el bus, otro día si puedo mientras trabajo. Solo diré algo, si estamos enojados y Camilo hace el rosario, se arregla el día. Vos decís, no, Camilo está haciendo el rosario, ya no puedo seguir enojada. No, no, El no. rosario, en momentos Es de... como que él se transforma. O sea, sí es más importante también la misa, pues yo creo que vamos más seguido a misa que a hacer el rosario. Pero es como que sí, hay una paz muy Sí, no, importante. la Eucaristía lo es todo, pero el rosario, pues a veces no podemos estar en Eucaristía, no sé, en la noche o así, en momentos de dolor o de desesperación, ¿cierto? O de tribulación, el rosario es ese polo a tierra que a mí particularmente me lleva a estar en paz para poder escuchar a Jesús. Entonces, o sea, es como si el alma se torna más contemplativa y se dispone a escuchar. Entonces, obviamente, si hay una discusión o algo, pues ahí manda a calmar un poco las aguas, a escuchar a Dios, a ser más prudente en las palabras y bueno, gracias a Dios y a la Virgen también, pues como podemos permanecer hoy en día juntos también y seguir cumpliendo también los sueños de Dios, porque es entregarle también a Dios cada día y por medio de la Virgen también decirle que sea la voluntad de Él siempre. Amén, amén. Qué bonito, muy bacano que ustedes compartan. Qué rico, Camilo, que te has animado a Gracias. participar. Y, y les animo, muchachos, ustedes tienen que hablar más de estas cosas, porque, pues sí, es que no por chutarle la pelota, no por nada, sino que, o sea, hay tantas cosas que están mal, que están embolatadas, y es muy diferente. Yo tengo 46 años, tengo cara de papá, cara de señor, y bueno, pero cuando un joven habla, siempre hay un impacto diferente, ¿cierto? Porque la gente cree que, bueno, uno ya adulto, pues ya es un señor y ni modo, pero el joven se va a identificar más fácil, inclusive el adulto les puede escuchar con facilidad y ver la relación, la presencia de María, la relación con Jesús, va a ayudar a muchas personas porque se necesita que el Señor nos ayude. Bueno, muchachos, compartan pues ahí entre los dos como un consejo, digamos, eso. ¿Qué le dirían ustedes al que pueda ver este live, que puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser una señora? ¿Qué le dirían ustedes de María, de la relación con Ah, Jesús? yo tengo el consejo y nos lo dio un sacerdote cuando fuimos a donde la Virgen de Lourdes. Entonces, Vean, imagínense que a nosotros nos pasó algo muy lindo con la Virgen. Tuvimos la gracia de conocer el santuario de Lourdes y
Jael, que estuvo con ustedes hace 8 días, estaba invitado a cantar un rosario en vivo para EWTN. Qué bueno. Y él, En la gruta de en la gruta de Lourdes, y el muérgano se quedó dormido. Entonces, entonces nos mandó a nosotros a que fuéramos a hacer la fila para avisar que él sí iba a llegar, pero tarde. Y el sacerdote dijo, ah, no, si él no llegó, no llegó, entren ustedes dos. Y nos puso a nosotros a hacer el rosario. Y ustedes no nos van a creer. O sea, eso no lo, o sea, no estaba preparado así. Estaba preparado así. Pero el rosario era por noviazgos con propósito de matrimonio. Háganme el favor. hace 2 años. Hace 2 años. Y eso fue muy loco porque pues fue muy lindo y fue como un regalo de la Virgen de Lourdes. Y cuando se terminó el rosario, ese sacerdote nos dijo, de la mano de María, noviazgo seguro. Pero en el caso, pues lo podemos traducir a cualquier estado de vida y es, pues de la mano de María, vida segura, o sea, vas a tener vida en abundancia. Entonces, como ese puede ser el consejo para todos. Vida segura porque te lleva a Cristo, o sea, Ujú. te lleva a Cristo y no hay un miedo pues como de que pongo a María en el centro, no, porque si te va a llevar a Cristo, si estás siguiendo a María, te va a llevar a Cristo. Sí, imagínense pues esa pequeñita historia, ajá. Eso fue un milagro ese Y día. ahí nos vamos acordando, sí, que son muchas Ahí cositas. está abierto. Recuerden que estos días estamos leyendo esos textos joánicos del capítulo 14 en adelante, que es la despedida de Jesús, donde él continuamente está diciendo que nos dará el Paráclito, el Espíritu, y dice que el Espíritu les recordará todo. Entonces, este es un buen tiempo para recordar las obras que el Señor ha ido haciendo en nosotros. Y bueno, oramos, ¿les parece? Terminamos orando. Si quieren, hagan la oración ustedes, que están ahí los dos junticos, y entreguémosle al Señor este rato que hemos compartido con Camilo, es lo que el Señor ha hecho en sus vidas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por todo el amor que nos das. Te damos gracias porque nos has permitido conocerte desde la juventud y porque todos los días nos sigues revelando más tu amor. Te damos gracias por la vida de Jorgito, que se dedica a servir y a evangelizar. Y te rogamos que nos des la gracia de poder contar con tu mamá como madre también en nuestras vidas. Que la podamos ver a ella como esa madre que guía, que acompaña, que acoge y sobre todo que fortalece nuestra vida cristiana. Te damos gracias, Jesús, por poner los medios para que tu palabra y estos testimonios lleguen a todos los corazones que lo necesitan. Permítenos ver a María en todas esas madres que reflejan en su día a día tanto amor, un amor tan parecido al de Jesús. Permítenos encontrar a María en cada virgencita que vemos en la calle o en una iglesia, que sepamos, que entendamos que María nos lleva a Jesús, que es el camino seguro a Jesús, y que como ella lo hizo una vez, sin dudarlo y poniéndose a prisa también en su misión de vida, sepamos decir como ella, Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jorgito. Dios te bendiga. Gracias a ustedes por participar, por aceptar la invitación. Bueno, Gracias. Nilo, gracias por participar, por estar con nosotros, por compartir el testimonio. Anita, me alegra mucho, me siento muy feliz por todas esas cosas buenas que te están pasando, por todo ese futuro de bendición y de gracia Amén. que el Señor les tiene prometido.
Amén. Gracias. Gracias, Jorgito, Dios te bendiga. Saludos a la familia, a Maru, a las hijas, a todas. Listo. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.